Muy bien, el jueves iniciamos prácticamente con esta serie. Estuvimos hablando del bautismo en fuego. Hablábamos de varios tipos de bautismos. El bautismo de arrepentimiento cuando recibes al Señor, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo que tiene que ver con la llenura y el poder. Pero también hay otro bautismo que dice la Biblia que es el bautismo en fuego. Mateo capítulo 3 versículo 11, voy rápido haciendo como entrelazando lo que hablamos el jueves con lo que vamos a hablar hoy. Dice Mateo capítulo 3 versículo 11, Reina y Valera dice así: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces se habla de que hay un bautismo que es un bautismo del fuego. ¿Cuál es este bautismo del fuego? Primera de Corintios 3:13, todo va a ser Reina y Valera. Primera de Corintios 3:13 nos da una luz. ¿Cuál es el bautismo en fuego? Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Habla que el fuego revela y dice: y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, este fundamento nos habla que ese tipo de bautismo de fuego tiene que ver con ser probado, con las pruebas. Y que las pruebas o el fuego revela lo que hay en el corazón, que es algo necesario. También nos dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en adelante, habla de por qué es necesario las pruebas y por qué es necesario ser bautizado en el fuego. Y dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios por 40 años en el desierto. ¿Para qué pasaron al desierto? Por eso vamos a hablar, hijos del desierto. ¿Para qué? Para afligirte. Hablábamos de que Dios, suena feo, pero la Biblia así lo dice, te metió en el desierto, te metió en el bautismo del fuego para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que hay en tu corazón. Hay gente camuflada que la única manera de poderlos conocer es verlos cuando están en un momento difícil. ¿Y para qué Dios nos prueba y quiere saber lo que hay en la mente y en el corazón? Para ver si somos capaces de guardar todo lo que hemos recibido de parte de Él. Versículo 3 dice, terminando: y te afligió y te hizo tener hambre. Qué impresionante. ¿Te hizo tener qué? Hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 4 termina diciendo: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 5 dice así. Vamos, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, aquí vemos en estos 5 versículos propósitos por el cual es necesario ser afligidos, ser probados, o sea, ser bautizados en fuego. Uno de los propósitos es este versículo, imagen número 1, este versículo. Esta frase nos salió el jueves y quisiera dársela porque me ministró mucho. Mucha gente quiere un padre para que le mantenga, o quiere un padre como Dios para que le bendiga, para que lo saque, para que sea el bombero y lo saque de sus fuegos que está pasando. Pero nadie quiere un padre para que lo castigue. Nadie quiere un Dios para que lo corrija. Nadie quiere ver o tener una casa, o un pastor, un liderazgo para ser corregido, para ser castigado, lo que dice la Escritura. Entonces vemos que los propósitos del fuego, de las pruebas, tienen que ver con que tengamos una identidad de hijo y tienen que ver con que seamos corregidos con el propósito de parecernos a Él. Amén. Primera de Corintios 3:13 al 14 dice algo interesante. Y con esto entonces termino el resumen. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Ya lo leímos. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno,
que sobreedificó recibirá su recompensa. Ahí está. Entonces, el bautismo en fuego tiene que ver con las pruebas. Cada vez que estás en prueba, en tentación, en un momento difícil de tu vida, tienes que tener claro que si no es una consecuencia, es porque Dios lo permite para entonces bautizarte. ¿Cuántos saben que Dios los está bautizando con el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuántos están en pruebas? A ver, levánteme la mano en algún momento difícil. Dígale, es parte del proceso. No te aflijas, estás siendo bautizado. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces consecuente a todo esto, hijos en el desierto. Lucas capítulo número 4, versículo número 1 al 14. Hay una historia bien interesante que yo estoy seguro que usted ha leído. Lucas capítulo número 4, versículo número 1 en adelante. Hijos en el desierto, siguiendo la consecuencia. Lucas capítulo número 4, versículo 1 dice así: Jesús lleno, ¿qué dice la escritura? Del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuche esto. Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto. Lo primero que tienes que entender que cuando vas al desierto, el desierto significa o es tipología de pruebas, tipología de proceso, tipología de tentación, tipología de estar en un tiempo, de esos tiempos que la gente llama playa baja, por decirlo así. Eso significa más o menos desierto, igual que bautizo en fuego. Pero el primer principio que nos deja este versículo es que debemos de entender que Dios jamás te va a llevar a un momento difícil si primero no te equipa. Todo aquel que entra en un desierto como hijo, entra equipado con el Espíritu Santo de Dios. Si tú vas a un desierto, si tú pasas un desierto y eres un hijo de Dios, tienes que tener claro que estás equipado por el Espíritu Santo de Dios. El versículo dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado al desierto. Es decir, usted no va a entrar en un momento difícil que usted no pueda soportar. Usted no va a atravesar un momento difícil que usted no pueda con ese momento difícil. Porque antes del desierto está el equipamiento. Levante su mano y diga conmigo: antes del desierto viene el equipamiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagen número 2. Así que una cosa es que te metas tú en la tentación por cabezón, y otra muy diferente es que el Espíritu te lleve al desierto. Y esto hay que tenerlo claro. Dice que Jesús, lleno del Espíritu, el mismo Espíritu Santo lo llevó, lo metió al desierto. Así que hay que diferenciar esto. Una cosa es que tú estés en el desierto por cabezón, por tomar malas decisiones, por ignorar al Espíritu Santo en tu vida, por hacer lo incorrecto aunque sabes que es incorrecto, por hacer cosas que se alejan de los principios de Dios, y a causa de hacer esas cosas por cabezón entras en consecuencias. Ejemplo, nadie que hizo algo y que realmente lo hizo puede decir que está en un proceso. A ver, me explico claramente. Ejemplo, usted ahorita está pasando un momento difícil en su relación, en su matrimonio, y quizás está viviendo un momento muy difícil. La gente le llama prueba. Yo tengo que analizar si es una prueba o es una consecuencia. Si usted se puso a hacer lo que no tenía que hacer, si usted se puso a afectar su familia, a sus hijos, y usted no está viviendo un proceso, usted está viviendo una consecuencia. Así que una cosa es una cosa, como decía un apóstol muy amado, y otra cosa es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagen número 3. Así que cuando el Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo que te mete en un desierto, lo podemos llamar proceso o propósito. Pero cuando eres tú, es una consecuencia. Claridad en esto. Si es Dios que te metió, es un propósito. Todo lo que vivas es un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Pero si eres tú, es una consecuencia. Pastor, ¿cómo me doy cuenta cuándo es el Espíritu Santo que me mete al desierto o cuando soy yo de cabezón que me meto solo al desierto? Bueno,
Hay un índice para esto. ¿Tienes responsabilidad en lo que está pasando? Sin que te ataque el espíritu de culpa, obviamente. Porque esa es la otra. El espíritu de culpa te abraza y te hace sentir culpable por un poco de cosas que no tienen nada que ver con tus actos ni tus acciones. Pero siendo honestos, si es tu culpa lo que estás viviendo por cabezón, ahí está la respuesta. No estás en el desierto porque el Espíritu Santo te llevó con un propósito. Estás en el desierto porque estás asumiendo una consecuencia. Levánteme su mano, por favor. Quiero decirte que si estás viviendo una consecuencia, tranquilo, Dios está contigo también. Él te dará el valor, te dará la dignidad correcta para que asumas tus consecuencias como un hijo de Dios y salgas de allí en el nombre de Jesús. Así que no importa si es una consecuencia o un propósito. Si es una consecuencia, arrepiéntete. Si es una consecuencia, busca a Dios con todo tu corazón y el Señor hará, no te quitará la consecuencia, pero te ayudará a enfrentarla con valor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo número 2 dice así. Dios mío, me queda media hora apenas. Versículo número 2. Lucas 4:2. Por 40 días lo llevó al desierto el Espíritu Santo a Jesús y era tentado por el diablo. Diga conmigo, ¿era tentado por qué? Entonces, ¿a qué lo llevó el Espíritu Santo a Jesús? A ser tentado. Hablábamos el jueves que Dios no mete a la gente en tentación. Dios prueba a la gente, pero no la mete en tentación. Pero en este caso, Dios lo lleva al desierto y le dice: diablo, haz tu trabajo. ¿Aló? Escuche esto. Ahora, hay un principio aquí interesante. Pasados los cuales tuvo hambre. Diga conmigo, tuvo hambre. Imagen número 4. El diablo espera a que tengas hambre para tentarte. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que conocerte a ti mismo y tienes que ser lo suficientemente humilde para reconocer cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Porque hay gente que no es humilde. La humildad significa saber qué soy y qué no soy. Cuando Jesús dijo: yo soy el Hijo de Dios, fue humilde porque realmente era el Hijo de Dios. ¿Me escucha? Cuando Juan dijo: no soy digno de desatarte las sandalias, fue humilde, reconoció que estaba frente a Dios. Eso es humildad. Y la humildad te tiene que llevar a conocerte a ti mismo y a ser sincero contigo mismo. Hay gente que es necia, que sabe que tiene debilidades con las mujeres y cree que no pasa nada. Por eso se da chances que no tiene que darse. Hay personas que tienen problemas con el dinero y les gusta sustraer lo que no es de ellos, pero no lo reconocen. ¿Y dónde entra el diablo en la tentación? Él espera a que tengas hambre. Él espera a que entres en debilidad. Él espera que te den ganas. Él espera que te le des papaya. Él espera que sientas hambre, que tengas debilidad. Él te pone en la escena correcta para que tu debilidad vaya más allá y cometas y hagas lo que no tienes que hacer. Si alguien también te conoce y sabe cuáles son tus debilidades, es el enemigo. ¿Cómo tú no te vas a conocer a ti mismo? Él siempre va a esperar que tengas hambre. Él sabe cuáles son tus puntos débiles. Él sabe a quién usar para que te enrede la orejita por internet. Él sabe cómo te gustan los hombres, cómo te gustan las mujeres. Él sabe que te atrae el alcohol. Él sabe que te atrae la inmoralidad. Él sabe cuáles son tus debilidades y espera cuando estés más débil, cuando tengas más hambre, para atacarte. Y la gente es muy ingenua con esto, señores. ¿Cuántos dicen amén? Ya no le gustó lo que le dije, ¿verdad? Verso capítulo número 3. Verso 3, mejor dicho, capítulo, ¿qué es eso? Verso 3. Estamos todo en Lucas 4, verso 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ojo a esto. Por eso hablo de hijos y de desierto.
Imagen número 6. La tentación se enfrenta. ¿Dónde estoy? Imagen número 5. El ataque tiene que ver con tu identidad, porque tu identidad define lo que eres. El primer ataque cuando tuvo hambre Jesús fue si eres hijo de Dios, porque tu identidad te identifica quién eres, define quién eres. Por cuanto tú sabes quién eres, entonces asimismo actúas. Si Jesús tenía hambre, el ataque no fue hacia el hambre solamente, fue a su identidad como hijo. Y le dijo, si realmente eres hijo de Dios, entonces convierte las piedras en panes. El ataque directo, cada vez que estás a prueba con algo difícil en tu vida, cuando tienes hambre, cuando hay una debilidad, cuando hay una tentación, tiene que ver primero con tu dignidad. Dime quién eres cuando estás en debilidad. Dime quién eres cuando tienes la oportunidad de hacer las cosas mal. Dime quién eres cuando te enfrentas y estás bajo ataque en tentación. Dime quién eres con tus decisiones. Dime si eres un hijo de Dios, no porque lo digas con tu boca, sino por lo que haces, lo que decides hacer. Eso es lo que define tu identidad. Y si somos hijos de Dios, entonces nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. La gente habla muy bonito, pero realmente tu identidad se afirma cuando estás puesto bajo a prueba, porque lo que el enemigo quiere tocar es tu identidad, tu dignidad, tu ADN. ¿Quién eres tú? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos realmente? ¿Quién eres cuando estás bajo prueba? Versículo número 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Imagen número 6. La tentación, ojalá usted le tome una foto a esto, se enfrenta con el espíritu y la palabra. La tentación se enfrenta con el espíritu y con la palabra. Ojo a esto. Cuando recibe un ataque en su identidad, él dice, escrito está. Pero también la Biblia nos habla de que Jesús era un hombre de oración. Y ojo con esto, porque necesitamos manejar un equilibrio en la iglesia. A mí me gusta lo profético y me encanta lo profético. Y me gusta estar con gente que se mueve y es mejor que yo, porque así aprendo. Pero también vengo de esos ambientes y sé que esos ambientes, si no hay palabra, se vuelve un desorden. Si no hay fundamento, se vuelve un desorden. Por eso, el que solo lee la palabra cae en muerte espiritual. Dice la Biblia que la letra mata. Y el que solo se dedica a orar y no tiene fundamento de palabra, termina siendo un místico. Ve muchas cosas, ve muchos ángeles, ve muchos demonios, siente muchas cosas, pero todo lo que está viviendo, lo que ve, no es filtrado por la palabra de Dios. No hay fundamento claro en la palabra de Dios. Por eso, si usted ora y no lee la palabra, usted es un místico. Si usted lee la palabra y no ora, usted es un muerto en vida. Usted es un sepulcro blanqueado, dice la Biblia. Por eso a mí los teólogos no me impresionan. La gente que se sabe versículos de memoria no me impresionan. Conozco muchos de ellos, también lo estudié, pero yo tomo eso por basura. Porque sé que la letra sola mata. El conocimiento, la gente puede decir, wow, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto sabes de Biblia? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué de una letra vacía, de una letra muerta, de una letra que te lleva a una muerte espiritual? Necesitas el fuego del Espíritu Santo. Pero ¿qué hay del fuego del Espíritu Santo sin tener fundamento en la palabra? Todo lo que pasa tiene que ser filtrado por la palabra. Por eso este es un complemento perfecto, Señor, el Espíritu y la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí oramos, intercedemos. Venga a las 5 de la mañana, lo invito de lunes a viernes. Aquí hay una guerra tremenda todos los días a las 5 de la mañana. Aquí pasan cosas que usted ni se imagina sobrenaturalmente. Hemos tenido brujas acá afuera. Hemos tenido gente queriendo entrar a apuñalearnos con palos, con machetes, con tijeras.
Nos han quebrado las ventanas de los vidrios, nos han tirado papeles por debajo de la iglesia diciendo de brujerías. Han pasado cualquier cantidad de cosas porque la iglesia es una iglesia de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nos enfrentamos con el enemigo y con la armadura de Dios y empezamos a buscar lo espiritual en lo espiritual y creemos que Dios está en el asunto. Él nos respalda, nos ayuda. Por eso en esta casa hay liberación, por eso en esta casa hay libertad. Esta es una casa de liberación. Aquí ministramos con el poder del Espíritu Santo, porque no solo son palabras bonitas, no es decirte que Dios te bendice, es mostrar el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿qué hay de la palabra, de la estructura? Pregunta, ¿cuánto sabes de la palabra? ¿Cuántos versículos te sabes? ¿Cuántos versículos los coges para hacer guerra? Para proteger tu mente, para cuidar a tu familia. Gente que lleva años en la iglesia, por eso tienen que discipularse. No conocen la Biblia, le dicen vamos a Génesis y están buscando en Apocalipsis. No puede ser. No puede ser que usted se enfrente a la tentación sin tener palabra en su corazón. Por eso tienes que venir a los pasos de vida. Por eso tienes que discipularte. Yo entiendo que estás ocupado. Yo entiendo que tienes que atender muchas cosas. Pero ¿qué pasa si te mueres? ¿Dónde quedan tus negocios? ¿Dónde quedan todos los afanes del mundo? Estás preparado para enfrentar la vida como parece, pero no estás preparado para enfrentar tus propias tentaciones. Estudiaste y sos un abogado excelente, pero sos un bruto para manejar tus emociones. No discierne los ataques, cae redondito todos los días. Entonces, así como te preparas para ser un buen empresario, un buen profesional en tu puesto, ¿cuándo te vas a preparar para tener una relación con Dios? ¿Cuándo te vas a preparar para enfrentar la tentación? ¿Cuándo te vas a preparar para saber y filtrar tus pensamientos? ¿Cuándo vas a tener la capacidad de saber cuándo es Dios, cuándo es el enemigo y cuándo es tu alma? Para eso es la palabra, para resistir al enemigo, que él huya. Por eso Jesús dijo, tú quieres tocarme mi dignidad, pues yo te voy con la palabra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre de Dios. Escrito está, el Señor mandará sus ángeles por mí. Escrito está, pero ¿quién sabe qué dicen las escrituras? Por eso tienes que discipularte, tienes que aprender palabra de Dios. ¿De qué sirve dejarle todo a tus hijos? ¿De qué sirve crear un imperio? ¿De qué sirve tanto estudio? Si no preparas tu alma para la eternidad, si no preparas para guardar tu identidad. Dile al que está al lado, recibe el regaño, por favor. Así que no vamos a ser una iglesia mística. Jamás vamos a permitir que esta iglesia sea mística. Siempre lo he dicho, la unción, la oración, la intercesión nos da la unción. ¿La unción para qué? Para que la gente venga. ¿La unción para qué? Para traer a las almas. La gente viene porque aquí hay una adoración que los conecta con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La gente viene a la casa porque aquí hay palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque mucha gente diga y critique, a mí me tiene sin cuidado, se lo digo. Llevo casi 20 años predicando la palabra, he pasado por todo lado. Me han menospreciado por ser joven, me han menospreciado por ser así, todo gritón. Me han menospreciado por la barba, por el pelo, porque soy canoso, porque por todo. Yo ya he pasado por ahí. Sé cómo pasa la gente del amor al odio rápido. A mí no me afectan las críticas. Se lo digo honestamente. No me afecta que la gente esté criticando y criticando y criticando. Está bien, haga lo que quiera. Yo lo entiendo perfectamente. Sé que el corazón cambia y uno es bueno hasta el día que quiere serlo. Pero no se trata de eso. Se trata de que entendemos que aquí está la unción del Espíritu Santo. Y entre la gente más critique, más Dios se va a glorificar. Porque Dios está aquí, señores. Aquí en casa hay una unción. La entendemos, la valoramos, la cuidamos, la respetamos. Yo tengo claro Dios dónde me puso y qué me puso a hacer. Y lo hago con responsabilidad y busco a Dios para que cuando yo predique tu corazón se incomode. Para que algo pase mientras leo la palabra de Dios.
Esa es la unción del Espíritu Santo. Pero tenemos claro que la unción no retiene a nadie. Por eso las iglesias que son muy proféticas, muy de mover del Espíritu Santo, Dios está ahí, pero no hay almas. Porque necesitamos el fundamento, la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es donde yo agradezco a Dios por nuestra iglesia, Centro Cristiano, señores. Centro Cristiano nos da fundamento. Centro Cristiano nos da estructura. Centro Cristiano nos enseña a ordenarnos. Centro Cristiano nos ayuda a ser discípulos. Centro Cristiano nos ayuda a través de esa visión a retener la gente. Así que aquí hay palabra de Dios, hay unción, pero también hay discipulado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a crecer viendo el poder de Dios en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Avanzo. Versículo número 7 dice así: si tú postrado me adorares, todo será tuyo. La otra tentación fue que le dijo el diablo a Jesús: si tú me adoras, todo es tuyo. ¿Sabe cuál es el principio aquí que yo entendí? Imagen número 7, que todo lo que haces, adora. Todo lo que tú haces, adora. Todo lo que haces, adora. Así que dime qué haces y te diré a quién adoras. Tu enfoque es solo hacer dinero como un loco. Tú adoras al Dios Mamón. Tu Dios es el Dios dinero. Tu vida está envuelta en inmoralidad y un poco de cosas. Estás entregado a Jezabel. Y cada vez, la gente no le gusta que le hable así, pero lo siento. Cada vez que tú estás pegado en una pantalla viendo pornografía, estás adorando a Jezabel. Ay, yo no adoro al diablo. Lo que haces, adora. Dice la Biblia en Salmo 50, todo lo que respire tiene que adorar. El hecho de respirar es adoración. Así que no me venga con cuento. Dios y el enemigo están buscando adoradores. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El diablo busca adoradores para sentirse un Dios adorado. Pero señores, entienda que usted no tiene que ir a ponerle una velita a Satanás. Entienda que usted no tiene que ahorcar una gallina y sacarle la sangre y dedicársela. Entienda que usted no tiene que ir a donde una bruja para adorar a Satanás. Todo lo que usted hace, adora. La pregunta es, ¿a qué adoras? El diablo anda buscando adoradores. Voy a ponerle un ejemplo rápidamente. Los conciertos masivos. Antes era oculto, ahora es un descaro. Ahora son ritos satánicos abiertos. Vea lo que pasó en Brasil. Madonna hizo una ceremonia satánica. Todo el mundo lo vio. Esta sacerdotisa satánica, ¿cómo que se llama? Lady Gaga. Lo que pasó en el Super Bowl. Una consagración de este conejo malo. Esto está delante de nuestros ojos. ¿Hasta cuándo vamos a entender que lo que escuchamos, lo que hacemos, adora? Y tienes que salir de esa comodidad de ver todo superficial. El que escucha todo este tipo de música, el que participa de estos conciertos. Ay, es que yo voy solo porque me gusta la canción. Estás frente a un acto satánico. Y si estás allí participando, lo que hace, adora. Pero ya nadie habla así. Pero ya nadie le importa corregir a la gente, porque todo es normal, porque se nos hizo lo bueno malo y lo malo bueno. Pero tenemos que entender que todo lo que hacemos adora, señores. La gran pregunta es, ¿qué estás haciendo? Y eso define a quién estás adorando. Hay esto se llama, se me olvidó cómo se llama, una unión. Sincretismo se llama, palabras técnicas teológicas, donde hay gente que quiere unir lo bueno y lo malo a la misma vez. Los domingos adoramos a Dios, pero entre semana adoramos a otros dioses. Lo que haces, adora. Dígale que está al lado, lo que haces, adora. ¿Cuántos dicen amén?
Versículo número 13, voy terminando. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Diga conmigo, por un tiempo. ¿Cuánto? Un tiempo. Aquí hay algo interesante que quiero que entiendas. Dice que cuando lo hubo tentado en todo, toda tentación pasó por Jesús. Principio lindo de la vida. Si dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, ¿todo es qué? Todo. Yo le he cantado una historia cuando predico este versículo, no sé si ustedes la han contado. Hace muchos años, cuando yo empecé a liderar jóvenes, se me acercó un joven, me dijo: líder, mi novia me dejó por otro man que tiene más plata que yo. Él anda en carro, yo ando en moto. Jesús no puede entenderme porque a Jesús nadie lo ha traicionado. Jesús nunca tuvo novia, aunque Petro diga que sí. ¿Cómo Jesús puede entender qué se siente? Por cierto, paréntesis, lo digo, ¿cuánta iglesia se va a ir por lo que voy a decir? Usted no puede votar por... Me callo la boca. Bueno. ¿Cómo te va a entender Jesús? Y Jesús nunca tuvo una novia, me decía él. Él no sabe lo que se siente, que es que lo cambien a uno por alguien que tiene más dinero que uno. ¿Qué Jesús va a saber de rechazo? ¿Qué Jesús va a saber de esta situación si él nunca la ha vivido? Mano, y yo me cogí la cabeza y yo dije, ¿qué le respondo ahora? Y como cuando yo aprendí que uno no sabe qué hacer, uno clama: Espíritu Santo, ¿qué le digo a este hombre en mi mente? Decía yo. Y aquí dice la Biblia, aquí fue cuando aprendí este versículo: toda tentación. Y para muchos esto parece herejía. Para muchos esto es inaceptable cuando hablamos de alguien tan santo como Jesús. Pero la Biblia dice que pasó toda tentación. Así que no se te ocurra pensar que lo que tú has pasado, Jesús no sabe qué es eso. Que lo que estás viviendo, Jesús está aislado a lo que vives. No se te ocurra pensar de que Jesús no puede entenderte por dónde estás atravesando, qué estás sintiendo, qué estás pensando, qué está pasando en este desierto de tu vida. Porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo, que se registró solo unos pocos versículos, pero termina diciendo en todo. Así que yo creo que Jesús sí puede entenderte, y no solo puede entenderte, puede ayudarte a pasar ese desierto en el nombre de Jesús. Imagen número 8. ¿Por qué, pastor? Porque el principio me dice que el diablo es un instrumento de Dios. Ojo, ojo con lo que le estoy diciendo. El diablo no es enemigo de Dios. Sería degradar mucho a Dios. El diablo no tiene nada que ver con Dios. No es enemigo de Dios. Dios no tiene enemigos. No hay nadie que le haga frente a tu Dios. Nadie se puede comparar con tu Dios. El enemigo no es adversario de Dios. Dice la Biblia que el enemigo es nuestro adversario, no el adversario de Dios. Dice que Él es tu enemigo, no el enemigo de Dios. Dice que Él quiere destruirte, a ti, no a Dios. ¿Me está escuchando? Usted y yo sí tenemos un enemigo, sí tenemos un adversario. Si hay alguien que quiere robar tu alma y llevársela para el infierno, eso es una verdad. Pero Dios no tiene enemigos. El diablo ni siquiera puede tener el estatus de Dios. En su formato original, el diablo es un ángel. Dios es un Dios creador, increado. Nada está por encima de Dios. Por ende, el diablo es un instrumento, no es un enemigo de Dios, es un instrumento. Cuando Pablo quiso poner a prueba a sus discípulos, le dijo a unos demonios: vayan, pruébenlo. Eran instrumentos. ¿Me está escuchando?
Así que no es que Dios le encante jugar contigo y con tu dolor. Pero cuando Dios necesita meterte en el desierto y es parte de tu propósito, hasta el enemigo Dios lo usa para sacarte en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él lo tentó por un tiempo y se fue. Segundo, imagen número 9. El tiempo son temporadas, señores. Temporadas que se repiten. Lo que usted ve es un reflejo de lo que hay en el cielo. El cielo es eterno. Dijo Salomón, entendiendo la eternidad, todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Qué quiso decir? Todo se repite, todo se repite, todo se repite, todo se repite. Por ende, el tiempo no es sino una temporada que tiene un inicio, pero también tiene un fin, señores. Quiero decirte de parte de Dios que lo que estás viviendo tiene un fin. Tiene un periodo y tiene una fecha de caducidad. Así que lo que estás viviendo no es para siempre, señores. Yo creo que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de gozarse, pero también hay tiempo donde Dios te lleva al desierto para probar qué hay en tu corazón. Si estás viviendo esta temporada, vívela con dignidad, porque solo es un tiempo. Va a terminar tu calvario un día, va a terminar tu opresión un día, va a terminar tu desierto un día, señores. El tiempo es una temporada que se repite. Hay tiempo para todo. Y si estás en un tiempo difícil, asúmelo con el Espíritu Santo. Si estás en un tiempo bueno, disfrútalo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la eternidad es un círculo, es un sinfín. Todo se repite. Por eso el diablo dijo que estuvo con él un tiempo y se apartó. Va a volver, pero se apartó. Terminando, ¿para qué es toda esta enseñanza rara, pastor? ¿Cuál es el propósito del desierto? ¿Por qué como hijo voy al desierto? ¿Para qué es todo esto? Deuteronomio 5, 8, 2 y 3. ¿Para qué? Dice así: y te acordarás, termino como empecé, de todo el camino por donde te ha traído tu Dios Jehová. Estos 40 años en el desierto. Te acordarás de estos 40 años en el desierto. ¿Por dónde te ha traído Jehová? Estás en el desierto. Estás sintiendo el calor. Pero Dios te coge de la mano en medio del calor. Tu Dios te ha traído. Dios pasa contigo el desierto. Y lo que la gente no entiende es que el desierto es para afligirte. Es necesario ser afligidos. Es necesario pasar por estos momentos difíciles de la vida. Es necesario que Dios te pruebe para probarte. Es necesario que Dios examine, como dice Salmo 7:9. Dios examina la mente y el corazón de sus hijos. Es necesario que Él sepa qué hay en tu corazón, que saques lo que hay en tu corazón. El desierto nos ayuda a ver si realmente estás parado en la raya y estás dispuesto a obedecer en medio del desierto. El desierto forma hijos obedientes. El desierto forma gente real, gente leal. El desierto saca lo mejor de ti si vas acompañado del Espíritu Santo. El desierto tiene la capacidad de formar y hacerte una mejor persona si lo pasas con el Espíritu Santo. Cuando no lo haces con Dios, el desierto sacará lo peor de ti. Pero cuando pasas tu desierto con Dios, el desierto sacará lo mejor de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 3. Vamos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Sentiste hambre. Te dolió la panza del hambre. Fue difícil. Qué feo aguantar hambre. Qué feo pasar injusticias. Qué feo sufrir una desilusión. Qué feo sufrir un abandono. Te hizo tener hambre, dice la Biblia.
pero también dice la Biblia que te sustentó. ¿Cuántos dicen amén? Él te dio comidas que no conocías. Tú pensaste que porque te quedaste sin trabajo no te iban a sustentar, y Dios te trajo una comida que no conocías. Pensaste que el dinero se ganaba siempre de la misma manera, y Dios te mostró una manera que no conocías. Pensaste que ese divorcio te iba a sepultar y que nunca te ibas a levantar, pero Dios te mostró una manera que no conocías. Señores, podrás tener hambre, podrás pasar por el desierto, pero siempre Dios sustentará a sus hijos y le mostrará una manera distinta. Quizás la manera tuya ya caducó, quizás la manera de hacer las cosas tuyas ya no se puede hacer así, pero Dios te sustentará con partes y maneras que tú no conocías. Cuando alguien va al desierto de la mano del Espíritu Santo, está listo para darse cuenta que Dios puede hacer cosas que tú todavía no puedes hacer, que Dios puede hacer cosas que tú todavía no conocías. Oh, el Dios que adoramos, el Dios que nos mete en aflicción, el Dios que nos hace tener hambres, ese mismo nos sustenta, ese mismo nos muestra cosas distintas de hacerlo. Quizás pasaste muchos años diciendo se hacía de esta forma, pero cuando tuviste hambre fue el momento correcto para Dios mostrarte que Él podía sustentarte de otra manera. Así que levántame tu mano. Yo no sé si perdiste el trabajo, yo no sé si perdiste la familia, yo no sé si estás pasando por un momento difícil, pero estás listo para ver maneras que no conocías de Dios actuar en tu vida. Estás listo para ver lo que tus ojos no han visto de parte de Dios. Dios se provee a sí mismo y provee a los suyos. Así que si estás como hijo en el desierto, tienes que entender que aunque te dé hambre, hay un Dios que te sustenta. Hay un Dios que te sustenta. Póngase de pie, por favor. Hay un Dios que te sustenta. Sigue diciendo el versículo. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Para qué es la aflicción? Para que vivas y dependas de Dios. ¿Para qué te quedas sin trabajo injustamente? Para que dependas de Dios. ¿Para qué a veces te quitan los ídolos? Para que dependas de Dios. Vamos, levante su mano y lea conmigo esto, porque esto es poderoso. Declárelo sobre su vida. Diga conmigo: y me afligió y me hizo tener hambre, pero me sustentó con comida que no conocía y que nadie había conocido, para hacerme saber que no solo de pan vivirá el hombre, que no solo a la manera que yo conozco viviré, que no solo de la misma forma viviré, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová voy a vivir. Diga: voy a vivir de la palabra de Dios, voy a vivir de las promesas de Dios. Oh, como dijo Mina cuando predicó: tú eres inmortal hasta que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Oh, tú no vives porque trabajas, tú vives porque crees en una palabra. Tu familia se restaura no porque vayas al psicólogo, tu familia se restaura porque está puesta en las manos de Jehová. Vamos, alguien levante sus manos y diga conmigo: el desierto me hace dependiente, el desierto me lleva a entender que solo Dios puede ayudarme. Oh, hay gente que cuando está en su desierto se desanima porque dice: ¿dónde está la persona que me dijo que iba a estar? ¿Dónde está el amigo que dijo que me iba a acompañar? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están mis hijos? Todo el mundo te dio la espalda en el desierto, pero eso es de parte de Dios, para que entiendan que aunque tu padre, tu madre, tus hijos te abandonaran, Jehová nunca te dejará. El desierto te lleva a entender que Dios está con nosotros. Lucas 4, versículo 14. Déjeme poner la cereza en el pastel. Ya son las 12, Dios mío. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea.
y se difundió su fama por todo alrededor. Versículo 1 de ese mismo capítulo. Jesús entró al desierto, ojo aquí, lleno, capacitado, con herramientas. El Espíritu Santo le dijo así: venga, que quiero ser tosco con usted para desquitarme la que me hizo estos días. Cuidado, va a pegar una patada en la espalda. Vamos al desierto. Pero lo mandé lleno. ¿Qué es allá? ¿Qué es allá en el desierto? Usted tiene cara que está en el desierto. ¿Qué es allá? Versículo 14. Vamos, versículo 14. Él entró lleno, pero dice, ahora volvió del desierto con el poder del Espíritu Santo. Usted entra al desierto así, lleno, con herramientas. Vaya a ser tentado por el diablo. Pero el propósito de entrar al desierto no es que salgas igual, es que salgas en el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí empezó el ministerio de Jesús. Aquí empezaron los milagros. Aquí empezó los milagros de provisión. Aquí empezó la liberación. Aquí empezó la obra de redentora, señores. Hay gente que solo son sacerdotes. Están llenos del Espíritu Santo, pero no están en el poder del Espíritu Santo de Dios. Como sacerdote te compartas muy bonito. Como sacerdote oras muy lindo, muy chévere. Pero Dios no quiere solo que seas sacerdote, quiere que seas un rey. Y para ser rey hay que estar empoderado del Espíritu Santo. Hay una familia que necesita que ores por él, pero como eres sacerdote solo sabes orar. Pero necesitas ser rey, necesitas estar en el poder del Espíritu Santo, necesitas estar en el fuego, necesitas que cuando hable la gente se arrepienta, necesitas que cuando ores algo pase. Por eso Dios anda buscando gente que se mueva en el poder del Espíritu Santo. Pero debes de entender que no hay poder sin desierto. Imagen número 10. ¿Quieres poder? Acepta tu desierto. No, esta gente está muy apagada. Yo creo que es porque ya son las 12. ¿Quieres poder? Necesitas el desierto. Vamos, levánteme su mano, diga ahora: como hijo acepto mi desierto. Como hijo necesito el desierto. Diga, todo lo que me está pasando hace parte de lo que Dios está haciendo en mi vida. Diga, Dios está en el asunto. Dios está conmigo. Lo que estoy viviendo es parte de mi propósito. Porque Dios me quiere empoderar. Porque Dios quiere hacerme mejor persona. Porque soy un hijo de Él. Y sus hijos van al desierto, pero no salen iguales del desierto. Oh, quiero hablarle a alguien que está en el desierto. No vas a salir igual de tu desierto. No vas a salir igual de tu desierto. No vas a salir derrotado de ese desierto. Saldrás en el poder del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús: yo lo vengo a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Señores, la gente necesita entender que hay cosas que no se te van a activar cuando te pongan la mano encima. No se te va a activar cuando el pastor ore por ti. Se van a activar cuando salgas del desierto, cuando pases por la prueba, cuando salgas en victoria. Amén. Necesitamos el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos, cierre sus ojos. Ángeles que suben y ángeles que bajan. Yo no sé dónde está pasando, pero yo miro atrás. Gracias a Dios cuando me equivoqué. Gracias a Dios cuando pasé un problema en mi matrimonio. Gracias a Dios cuando la gente fue injusta conmigo. Gracias a Dios cuando todo el mundo me dio la espalda. Gracias a Dios cuando Dios me llevó a entender que en el desierto solo lo tenía Él. Gracias a Dios por todo lo difícil, por la muerte de mi papá, por las injusticias, por el dolor, por las crisis.
por los mismos errores. Cielos abiertos. Eso hace que sea lo que hoy eres. Vamos a cantar juntos. Eso hace que ministremos. Eso hace que podamos creer, que podamos alcanzar. Eso hace que el futuro sea esperanzador. Por eso es que Dios te usa, porque pasaste con dignidad tus desiertos. Deja de estar llorando como un malcriado. Deja de estar pidiendo a Dios que te saque del desierto si todavía no has aprendido. Necesitas el desierto. Ahí está Dios contigo. Él te está afligiendo porque quiere sacarte empoderado.